Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Luis Tamés y en esta ocasión vamos a platicar acerca de las cámaras Super 35 milímetros de Sony y en particular de la FS100 y la FS700. Como todos ustedes saben, hay que decidir por qué utilizar un sensor Super 35. En primer término, porque el sensor Super 35 nos ofrece un look de cine, un look más cinematográfico, una imagen más similar a lo que se captura con una cámara de cine. Por el otro lado, nos permite un uso selectivo de la profundidad de campo, que significa que podemos trabajar de forma creativa y determinar qué elemento se encuentra enfocado y cuál no para dar un énfasis a nuestra historia. En tercer lugar, tenemos la posibilidad de utilizar distintos lentes, ya sean lentes de una cámara de fotografía, de una cámara estándar, que puede ser una cámara Canon, una cámara Nikon, una cámara Sony, Contax, etcétera, hasta poder utilizar lentes de cine con montura PL. Adicional a esto, este tipo de cámaras tiene una ventaja muy grande, que es su alta sensibilidad a la luz. En el caso de la FS100 tiene un ISO nativo de 500. ¿Esto qué significa? Que no necesitamos tanta luz para poder trabajar. Y al final del día esto se convierte en un ahorro súper importante al momento de la producción, ya que no tenemos que llevar por fuerza un móvil de iluminación y una planta para poder iluminar el set. Podemos trabajar con lámparas mucho más pequeñas, lámparas inclusive base LED o con tubos fluorescentes que nos permiten conectar a la locación en la que estemos trabajando sin tener que llevar todas estas luces de 2K, de 4K, etcétera, y una planta de luz para alimentarlas. Ahora, la FS100, ¿por qué es importante? A diferencia de las DSLRs, la FS100 cuenta con un sensor Super 35 que fue diseñado específicamente para video. A diferencia de los sensores en las DSLRs, en donde es un sensor que primariamente fue desarrollado para hacer fotografía. Entonces, ¿esto qué implica? Que un sensor que fue desarrollado para fotografía, en el momento en el que trabajamos en video, nos da muchos problemas, dentro de los cuales está el moiré, que son estos patrones en la imagen y vemos que de repente la imagen como que se nos mueve. Y también problemas de aliasing. En el caso del sensor de la FS100, es un sensor que está específicamente diseñado para video y no tiene los problemas de aliasing ni los problemas de moiré. En segundo lugar, a diferencia de las DSLR, con excepción de la 5D Mark III, que ahora graba hasta 29.59 segundos, y la GH2, que no tiene límite, todas las demás DSLRs tienen un límite de 12 minutos. En el caso de la FS100, graba en AVC HD y no tenemos ningún problema en cuanto al límite de tiempo. Si ponemos una tarjeta de memoria grande, podemos grabar durante horas. Y eso también nos da muchas ventajas. Tiene una montura E-mount. Esta montura es una montura específica de Sony, pero es una montura súper versátil. La distancia de la montura al sensor es muy corta. ¿Y eso qué es lo que hace? Que nos permite, utilizando adaptadores, ya sea adaptadores mecánicos o adaptadores electrónicos, montar prácticamente cualquier tipo de lente a esta cámara. Adicionalmente, y otra cosa bien importante, es que tiene audio en cámara. No necesitamos grabar el audio en doble sistema y posteriormente sincronizarlo, lo cual obviamente redunda en un ahorro en el tiempo de postproducción, al no tener que estar capturando el audio de manera independiente y audio de referencia en cámara para después tenerlo que sincronizar. Además de esto, tiene herramientas como cualquier cámara de video profesional, como Picking, que es el sistema que nos muestra en pantalla mediante una línea qué es lo que tenemos enfocado. Esto es particularmente importante cuando estamos trabajando a f1.8 o estamos haciendo rack focus, etcétera. Esto nos ayuda muchísimo porque nos permite determinar de manera muy sencilla qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos enfocado. A diferencia de las DSLRs, en las que tenemos que estar viendo la pantalla y juzgando y jugando con el enfoque, y muchas veces obteniendo tomas suaves en términos de foco. Adicional a esto, tiene la función de Expanded Focus. ¿Qué es el Expanded Focus? Nos permite ampliar la imagen en la pantalla, inclusive cuando estamos grabando, para lograr enfocar de manera precisa un punto determinado. Ahora, a fines de abril, si no me equivoco,
se lanzó una nueva versión de firmware, el firmware 2.0 que se puede descargar de las páginas de Sony y le da ciertas funciones adicionales a la cámara. Dentro de estas, la primera de ellas es que ahora es una cámara World Cam. ¿Qué significa que sea una cámara World Cam? Que ahora ya no solo graba en los frame rates de NTSC, 24p, 29 o 30p y 60, sino que también ahora mediante un ajuste en el menú nos graba también a 25p y a 50p, con lo cual podemos grabar material que puede ser utilizado prácticamente en cualquier parte del mundo. El siguiente de los cambios es que nos permite ajustar la sensibilidad y la ganancia tanto en decibeles como en ISO. Esto es bien importante para la gente que está acostumbrada a trabajar con los ISOs en sus cámaras DSLR, porque nos permite ajustar ahora también vía ISO en lugar de utilizar el sistema tradicional en decibeles y ajustar la ganancia de esa forma. Otra de las funciones es que nos permite ajustar la velocidad del obturador tanto en grados como en segundos. Y tiene el Expanded Focus, esta función que les platicaba hace unos minutos, de que nos amplifica la imagen. En la versión original se amplificaba al doble y ahora se puede amplificar 4 veces y hasta 8 veces, logrando captar hasta el más mínimo detalle para efectos de poder hacer el enfoque. También tiene ahora nuevos marcadores. Había mucha gente que lo que hacía, si por ejemplo su material iba a terminar en una relación de aspecto 2:35, le tenía que poner una cinta a la pantalla para poder hacer los encuadres de sus tomas. Ahora ya tiene marcadores en distintos aspectos de radio para que nos facilite el encuadre de las tomas. Adicional a esto, ahora a través del adaptador LA-EA2 es posible utilizar en la misma cámara los lentes de la serie alfa. La serie E de lentes de Sony es relativamente limitada en cuanto a la cantidad de lentes que hay disponibles. Sin embargo, lentes alfa hay una gran cantidad en un rango de precio desde muy económicos hasta lentes muy sofisticados, zooms de Carl Zeiss, primes de Carl Zeiss, etc. Y con este adaptador podemos utilizarlos en nuestra FS100 y controlar toda la electrónica, el autoenfoque, el autoiris y todas estas funciones a través de este adaptador, utilizando el firmware 2.0 de la cámara. Ahora, decidimos hacer una comparativa de costos entre una DSLR y una FS100. Estamos tomando como referencia precios de B&H en Estados Unidos. La cámara que estamos tomando como referencia es la 5D Mark III, que es la mejor DSLR para video por el momento dentro de un rango económico. Y vemos que el cuerpo de la cámara cuesta $3,500. Necesitamos un micrófono de referencia para poder capturar el audio en cámara y este cuesta $229. Necesitamos un C-Finder para poder juzgar enfoque en nuestra pantalla, ya que sabemos que juzgar enfoque con la pantalla pequeñita es complicado, cuesta $375. Necesitamos una grabadora de audio externa porque tenemos que grabar el audio en doble sistema. Esta cuesta $299. Un rig, porque obviamente la cámara no es lo suficientemente ergonómica como para poderla trabajar y el rig cuesta aproximadamente $810. Necesitamos 2 baterías adicionales porque la batería original más o menos nos dura sobre 1 hora. Entonces, para lograr un tiempo de producción estándar, necesitamos 2 baterías adicionales que tienen un costo de $120. El gran total de una DSLR para poder trabajarla en video, en el caso de la 5D Mark III, son $5,333. Entonces, este tema de que la DSLR es más barata es muy engañoso, porque una vez que empezamos a sumarle todo lo que necesitamos para poderla hacer trabajar, resulta que se nos va a $5,333. En el caso de la FS100, es una cámara que tiene una batería que nos dura 2 horas, que viene incluida, tiene audio en cámara, no necesitamos rig adicional, tiene picking, tiene asistentes de enfoque, graba 60p, la salida HDMI, limpia, no hay que sincronizar audio, etc. Cuesta $4,999. Entonces, ¿qué significa? Que inclusive una alternativa como la FS100 resulta ser más barata que una DSLR con una serie de ventajas adicionales que son bastante importantes. Y bueno, a continuación vamos a hablar del hermano mayor de la FS100. En NAB, Sony presentó la FS700. Esta cámara no reemplaza a la FS100, sino que más bien nosotros la consideramos el hermano mayor de la
de la FS100. La FS100 sigue en el mercado, sigue teniendo todas estas características de las que ya hablábamos. Sin embargo, ahora tiene un hermano mayor, que es esta cámara que estamos mostrando, que es la FS700. ¿Qué características tiene esta cámara, la FS700? En primer lugar, tiene un sensor Super 35 milímetros, pero 4K. Hemos oído muchísimo hablar del tema de 4K. Seguramente en un futuro 4K va a ser el estándar, y esta cámara ya tiene un sensor 4K. Tiene funciones de super slow motion. ¿Qué significa esto? Que podemos grabar en cámara lenta desde 240 cuadros por segundo en Full HD, en 1920 por 1080, y hasta en 960 cuadros por segundo en una resolución con las líneas verticales un poquito reducidas. Sin embargo, hasta antes de esta cámara, la cámara más barata con la que se podía grabar slow motion era la cámara de Fastech, que graba en 720p a 720 cuadros por segundo y tiene un costo aproximado de $30,000. Entonces, que esta cámara nos dé esa facilidad en el rango de precio es algo importante. ¿Por qué es importante también el tema del slow motion? Porque esto es lo que nos puede diferenciar de nuestra competencia. La mayoría de la gente produce video, y nosotros, para poder separarnos de la mayoría de la gente, tenemos que ofrecer herramientas adicionales, y esta es una herramienta muy utilizada, muy recurrida. Los clientes buscan super slow motion, pero hasta ahora no era posible, a menos de que tuviéramos acceso a cámaras de $30,000 o $100,000 o inclusive más, como el caso de las Phantom. Otra de las diferencias con la FS100 es que esta cámara ya tiene filtros de densidad neutral integrados. Con la FS100 teníamos que usar por fuerza los filtros de densidad neutral, ya sea en un matte box o filtros de arillo, ya sea fijos o variables. Y en el caso de la FS700 ya tiene densidad neutral integrada. Tiene tres niveles de densidad neutral: un cuarto, 1.16 y 1.64. Otra de las diferencias es que esta cámara tiene salida en 3G HDSDI. ¿Para qué nos sirve el HDSDI? Adicional al HDMI que obviamente tiene la cámara. En primer lugar, nos sirve porque si tenemos que conectar a un monitor para nuestro director a distancia, el cable HDMI no nos sirve. Los tiros de largo del HDMI son muy cortos, y por el otro lado el conector no es lo suficientemente robusto. Entonces sabemos que el contacto se puede desconectar, que tenemos algunos problemas por ahí, mientras que con el HDSDI podemos hacer tiros de cable muy largos y no tenemos ningún problema. Podemos integrar la señal a un switcher, podemos integrar la señal a una grabadora externa con HDSDI. Además de esto, bueno, tiene la salida HDMI al igual que la FS100, pero con algunas diferencias que vamos a comentar. Y aunque esta cámara en teoría no tiene un modo log como lo tiene la F3 con el S-Log, o la cámara de Canon, la C300 con el Canon Log, tiene 4 gamas o 4 cinegamas. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder grabar en un modo log, y esto lo que hace es que reduce los highlights y también comprime un poco los negros para que logremos tener en nuestra imagen un rango dinámico mucho más extenso, y en el momento en el que metamos nuestro material a postproducción logremos tener la mayor latitud en el rango dinámico para poder jugar con la imagen. Entonces, todas estas diferencias lo hacen algo importante. Otra cosa interesante es que la salida HDMI, a diferencia de la salida HDMI tradicional en la mayoría de las cámaras, en donde sacábamos la señal en 60 entrelazado y teníamos que hacer todo el proceso de pull down para extraer el 24p de esa señal en 60 entrelazado, ahora con esta cámara tenemos una salida HDMI que nos da de forma nativa 24p, 25p y 30p totalmente limpios. Otra función interesante es que incorpora una función que se llama Face Tracking con los lentes con montura E. ¿Esto qué significa? Que una vez que nosotros enfocamos a nuestro sujeto con un lente de estos, de los de la serie E, la cámara detecta la cara de la persona y mantiene fijo el foco, independientemente de que la persona se esté moviendo.
fija el enfoque y de manera automática mantiene el enfoque a lo largo de la toma, simplificándonos de manera considerable también el trabajo. Tiene una manija mucho más robusta. Hubo mucha gente que se quejó con respecto a la manija de la FS100, que la sentían demasiado ligera o poco robusta. Nosotros en lo particular llevamos más de un año trabajando con la FS100. Nunca hemos tenido ningún problema con la manija. No es obviamente lo más robusto del mundo, pero funciona bien. Sin embargo, para la FS700 Sony desarrolló una manija mucho más robusta. Es una manija que está fija a la cámara con 2 tornillos y yo creo que uno se puede prácticamente parar sobre esa manija y no le pasa absolutamente nada. Además de que tiene 2 monturas hot shoe y tiene también entradas para montar accesorios, IVFs, etc. Graba en HD interno, en AVC HD en 1080 hasta 60p de forma interna, pero va a poder grabar a través de este puerto HDSDI del que platicábamos, va a poder grabar de manera externa con un firmware que Sony va a liberar en un futuro. No sabemos exactamente cuándo, pero lo va a liberar en un futuro y va a determinar el workflow para poder sacar de ese puerto HDMI, de ese puerto HDSDI, perdón, sacar la señal en 4K y poder grabarla en un grabador externo. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que estamos haciendo es lo que los americanos le llaman future proofing. Esta cámara no es una cámara barata, pero sin embargo, al saber que tenemos un equipo que está listo para trabajar en 4K cuando sea necesario tenerlo, lo que estamos haciendo es poder alargar el tiempo de uso de nuestra cámara y también al mismo tiempo poder alargar el periodo de amortización de la compra del equipo, lo cual se vuelve interesante y más ahora que cada año están saliendo cosas y cosas y cosas nuevas. Estamos seguros que en unos años 4K va a ser el estándar y esta cámara está lista para que cuando necesitemos trabajar en 4K lo podamos hacer sin ningún problema. Tiene salida descomprimida en 422, tanto en HDMI como en HDSDI. ¿Esto para qué nos sirve? Si utilizamos un grabador externo como el Atomos Ninja o el Atomos Samurai o el HyperDeck Shuttle de Blackmagic, podemos grabar en 422, tanto desde la salida HDMI como de la salida HDSDI. Y tiene una función que se llama Oversampled HD. ¿Qué significa esto? Muchos de ustedes seguramente cuando graban en 1080 meten su material a su editor de preferencia, Final Cut, a Avid, a Premiere, etc. Y ustedes comprimen esa imagen de 1080 y la bajan, por ejemplo, a 640 x 360, vemos que la nitidez de la imagen aumenta de manera considerable. Estamos comprimiendo todos esos datos y dándole mucho mayor detalle a la imagen. Lo que pasa con esta cámara es que graba en 4K y de forma interna lo comprime a HD. Entonces, esa diferencia que nosotros vemos cuando reducimos el tamaño de la imagen y que vemos que el contraste aumenta, que la nitidez de la imagen aumenta, lo hace esta cámara de manera interna, ya que graba en 4K, captura la imagen en 4K y la baja a 1080 comprimiéndola, y eso nos ayuda de manera considerable. Ahora bien, el día martes tuvimos la oportunidad de salir un par de horas con la cámara. No teníamos tripié, no teníamos iluminación ni nada. Y decidimos salir a grabar algo aquí enfrente del World Trade Center. Nos dieron chance de poder trabajar en una cafetería y decidimos hacer algunas tomas y algunas pruebas con super slow motion y más o menos esto es lo que logramos.
Pues bueno, como pudieron ver, es impresionante la calidad de lo que se puede lograr con Super Slow Motion. Es bien importante mencionar que para Super Slow Motion necesitamos muchísima luz. En este caso, este video fue grabado con el lente stock, el 18-200 que viene con la cámara, y también con un lente 50 milímetros f1.8 con luz natural. Pero en el momento en el que nosotros cambiamos el modo de la cámara a Super Slow Motion, en este caso a 240 cuadros por segundo, la velocidad del obturador se nos va a 1/1000, entonces necesitamos mucha luz. Aquí estamos en un lugar que tenía bastante luz natural, sin embargo tuvimos que trabajar a 1.8 y tuvimos que aumentar un poco la ganancia de la cámara. Entonces esto es también importante considerar si van a trabajar en Super Slow Motion en algún lugar donde no haya suficiente iluminación, hay que tener presente que necesitamos tener bastante luz porque la cámara lo requiere, y mientras más velocidad en cuadros por segundo, más la luz que necesitamos. Pues bueno, si tienen alguna duda o algún comentario, los invitamos a pasar aquí al stand. Ahí están todas las cámaras, jueguen con ellas, tóquenlas, chequenlas, vean las funciones, vean lo que se puede hacer con los equipos. Son equipos muy interesantes. Y si posteriormente tienen alguna duda o quieren que les solucionemos alguna pregunta o así, los invitamos a visitar nuestra página en cinedigital.tv, www.cinedigital.tv, y con todo gusto haremos todo lo posible para contestar sus preguntas. Y si no podemos contestar sus preguntas, podemos contactar a la gente de Sony para que nos eche la mano para poder contestarlas. Pues muchas gracias y los invitamos a pasar a conocer las cámaras Super 35, la FS100 y la FS700 de Sony. Muchas gracias.